como os había dicho anteriormente, los transformadores eléctricos son unas máquinas con un elevado rendimiento. ¿Qué quiere decir elevado rendimiento? Bueno, pues quiere decir que tienen muy pocas pérdidas de energía eléctrica. Os había comentado que los transformadores son máquinas que no tienen piezas en movimiento unas con respecto a otras, lo cual hace que apenas que no tenga pérdidas por pérdidas de calor, por rozamiento entre piezas o por efecto de ventilación, el aire que frena a la máquina. En la mayoría de los casos los transformadores se consideran ideales en la mayoría de los cálculos, pero aún así es necesario que conozcáis el transformador real. ¿Cómo es el transformador real? Aquí tenemos un ejemplo de un transformador en el cual tenemos en su secundario conectado un receptor que sería este de aquí. Bueno, como sabéis, los transformadores están hechos por bobinas. Tenemos la bobina primaria y la bobina secundaria. Habitualmente estas bobinas están hechas de un material conductor que suele ser el cobre. Y sabéis que el cobre presenta una resistencia eléctrica que depende de la sección de ese cobre. A mayor sección, más facilidad de circulación de corriente hay en ese conductor, por tanto menor resistencia. Esa resistencia que presenta el bobinado primario se llama la resistencia del cobre y sabéis que produce por efecto Joule, produce pérdidas, ¿no? Lo que va haciendo al circular corriente por esta bobina se va a disipar calor, se disipa calor a la atmósfera por efecto Joule. El secundario, asimismo, también está hecho por un hilo de cobre con un número determinado de espiras. Y solamente por el simple hecho de estar formado por un hilo de cobre, este conductor también presenta una resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica, la del cobre. Bien. Al circular corriente por esta bobina secundaria, también por efecto Joule, se produce una disipación de calor hacia la atmósfera. O sea que se producen pérdidas por efecto Joule, por efecto de calor hacia la atmósfera. Bien, otro punto a tener en cuenta como pérdida de energía eléctrica, como pérdida de energía, es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el núcleo del transformador, ¿no? El que está habitualmente formado por hierro, ¿no? O un material ferromagnético. Bien, a través de este núcleo del transformador se establece el campo magnético, que es el que lleva la energía desde el primario hacia el secundario. Bueno, pues parte de esas líneas de fuerza del campo magnético, parte de esas líneas de fuerza se disipan también por el aire. Se disipan por el aire, parte de este campo magnético. Tanto el del primario como el del secundario, que también se disipa hacia el aire que rodea al transformador. Es una parte mínima, pero que a veces conviene tener en cuenta. Bueno, pues todos estos efectos, las pérdidas por efecto Joule en el cobre del primario y del secundario, y las pérdidas en el hierro debido a la disipación de las líneas de fuerza del campo magnético, deben de tenerse en cuenta para hacer el estudio de un transformador real. Vamos a ver a continuación un poco más en detalle estas dos pérdidas. La pérdida que se produce
en los bobinados de cobre del primario y del secundario del transformador y vamos a ver las pérdidas que se producen en el núcleo ferromagnético de transformación por la disipación del campo magnético del transformador. Vamos a trabajar sobre el esquema de un transformador monofásico, donde vamos a ver esos dos tipos de pérdidas en el transformador. La primera pérdida y la más importante es la pérdida que se produce en la resistencia del cobre con el que está hecho el bobinado del transformador. Aquí tenemos la bobina representada del transformador y la resistencia que ofrece ese hilo de cobre la representamos en serie con la bobina. Este sería en el lado del primario. En el lado del secundario sucede lo mismo, tenemos el bobinado secundario y representamos la resistencia de ese bobinado, la resistencia eléctrica de ese bobinado secundario, la representamos con esta resistencia del cobre secundario y la ponemos en serie con la bobina secundaria. Bien, a estas pérdidas que se producen por efecto Joule les llamamos las pérdidas del cobre. Y son las pérdidas más importantes del transformador, tanto en el primario como en el secundario. Después tenemos las otras pérdidas, que son las que se producirían en el núcleo del transformador. En el núcleo del transformador, que son las debidas al campo magnético. Por un lado, a la dispersión de las líneas de fuerza del campo magnético fuera del circuito magnético y después a otros efectos que produce el campo magnético en un núcleo magnético, que se llaman las corrientes de Foucault, que ya las veremos posteriormente. Por tanto, en un transformador tenemos dos tipos de pérdidas, que son las pérdidas en el cobre, debidas a la resistencia eléctrica con el que está hecho los bobinados del cobre. Esas pérdidas las tenemos tanto en el primario como en el secundario y son pérdidas que producen emisión de calor en los bobinados primario y secundario. Se desprende calor. Y después tenemos las pérdidas del hierro, que son debidas a la resistencia del núcleo magnético del transformador. Y debido, por un lado, a la dispersión de las líneas de fuerza del campo magnético y, por otro lado, a las corrientes de Foucault, que son corrientes que se establecen en el núcleo magnético, que circulan dentro del núcleo magnético y no van a ninguna parte, pero sí producen, por efecto Joule, producen una disminución del rendimiento del transformador. Las pérdidas, para obtener estas pérdidas, se realizan ensayos en los transformadores, que son unas mediciones, unas pruebas que se le realizan al transformador para obtener cada una de estas pérdidas, tanto la pérdida del cobre como las pérdidas en el hierro. Existen dos ensayos típicos que se hacen a los transformadores. El primer ensayo es el ensayo de cortocircuito, en el cual nos permite obtener las pérdidas del cobre del transformador, las pérdidas que se producen en el bobinado primario y en el bobinado secundario. El otro ensayo que se realiza es el ensayo en vacío,
y este ensayo permite obtener las pérdidas que se producen en el campo magnético, perdón, en el núcleo magnético del transformador.